¿Cómo están, muchachas? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Como decía Talía. Sí, está Tere. Sí, profe. Ok, bueno. En versión Talía, espero que me escuchen. Espero no se corte, porque la verdad, hace ratito estaba súper bien la conexión y ahorita está como rebelde, ¿no? Entonces, vamos a esperar que se ponga las pilas esto. Ok, bueno, vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Es nuestro tema número 5. Y dentro de nuestro tema número 5, nosotros vamos a ver lo que es el análisis de datos. Como espero hayan visto en el video, nos referimos a la preparación de la investigación de mercado en un análisis previo de dicho elemento. ¿Sale? Aquí nos va a dar la referencia y nos va a dar las formas y los métodos para seguir adelante con la investigación, para replantear la investigación o en su defecto para reestructurar prácticamente todo lo que estamos haciendo en caso de que nuestro concepto, nuestra marca o la idea que teníamos de la investigación de mercado nos arroje resultados que no habíamos esperado. ¿Vale? No todas las empresas pueden hacer un análisis de datos, ¿no? Implica un costo, implica un departamento de investigación de mercado o de mercadotecnia que no todas las empresas tienen, pero que en el caso de tenerlo, forzosamente se debe hacer. Por lo tanto, vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con la preparación de los datos, repito, previo a la investigación e incluso previo al lanzamiento de cualquier idea que tengamos, después un enlace previo. Susana, pues sí, sale. La preparación de los datos también se conoce como, ¿dónde estás? Aquí estás, un segundo. Pluma. Se conoce como el preprocesamiento. ¿Sale? Y en el preprocesamiento, lo que nosotros queremos o intentamos es limpiar. Limpiar todo el ruido que tenemos, toda la paja que tenemos, todos los datos que realmente no nos están sumando para determinar una buena investigación de mercados. Y por lo tanto, lo que hacemos con esos preprocedimientos y con esa limpia es establecer si el análisis que nosotros estamos haciendo de la investigación de mercados es la correcta o si nuestro enfoque a partir de los datos que tenemos y a partir de la limpia que hemos hecho nos da un resultado favorable para continuar con la investigación. Y aquí estaríamos hablando de productos muy específicos, productos muy tecnológicos, productos muy innovadores que, bueno, no tienen un rival al cual enfrentarse, pero el consumidor bien no los podría recibir de la mejor manera. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué es importante la preparación de los datos y fundamentalmente nos sirve para la toma de decisiones de los líderes. Y cuando hablamos de la toma de decisión de los líderes nos referimos a los gerentes, directores de mercadotecnia, directores de lanzamiento que nos van a respaldar o en su defecto van a buscar un análisis nuevo de datos o un enfoque distinto de los datos. Por lo tanto, la preparación de los datos debe ser realmente muy cuidadosa y debe ser exhaustiva. Repito, con la intención de que sabemos que nuestro producto es altamente especializado, es altamente tecnológico o que no tiene rival en relación a otros productos. Nadie, es algo que es totalmente nuevo y entonces tenemos que determinar si va a funcionar o no va a funcionar. Hay ocasiones en que los consumidores ven un producto nuevo y no le ven la utilidad total, ¿no? No le ven el componente y de ahí que no lo compren. Y entonces ahí también, una vez que vamos hacia adelante, nos permite mejorar nuestra investigación de mercado a través de mejores preguntas sobre los datos que nos ha arrojado el análisis. Este análisis debe ser significativo.
Para impulsar el nivel más profundo del análisis y de las perspectivas, ¿no?, del equipo y de las organizaciones, debemos implementar estrategias de preparación las cuales deben priorizar los siguientes elementos. La información que nosotros recabamos o los datos que nosotros recabamos, ya sea previo a la investigación de mercado, ya sea en la investigación de mercado o como análisis de la investigación de mercado, número uno, debe ser accesible. Y esto es que cualquier persona, independientemente de sus habilidades, ¿no?, sea capaz de entender los datos que ustedes están recopilando y ordenando de alguna otra manera para poder revisarlos. Eso es bien importante, no solamente en la investigación de mercado, muchachos, sino prácticamente en todo lo que hace el administrador. El administrador debe presentar datos accesibles para que el profesor Alejandro, cuando se los presentan, los pueda entender, o si es necesario el director de la empresa que, bueno, pues no estudió mucho y su preparación es escasa, pero tiene la fortuna de tener el capital, los pueda interpretar. En el número 2, los datos deben ser transparentes. Si los datos no son transparentes, lo más seguro es que la información que nos esté arrojando sea incompatible, sea sesgada y no sea la mejor que nosotros podemos tener. Y por lo tanto, sí tengamos que revisarla y determinar qué tan transparente es. Y en tercer lugar, toda preparación de datos o toda información que emane de ahí tiene que tener una capacidad de repetición. Esto quiere decir que podamos utilizarla en posteriores procesos como referencia bibliográfica, como referencia conceptual o como referencia estadística al momento de hacer otra investigación de mercados. Por lo tanto, debe haber un proceso de preparación de los mismos y dentro del proceso, en la primera etapa, el primer proceso es la adquisición de los datos. No podemos empezar nada sin tener a dónde los vamos a recolectar, cómo los vamos a recolectar y de qué manera los vamos a analizar. Por lo tanto, tenemos que hacer la determinación de los datos que se necesitan, la recopilación de estos y el establecimiento de un acceso constante para crear un análisis potente y confiable. ¿Sale? Afortunadamente, bueno, pues hoy en día prácticamente todas las ciudades, hoy en día prácticamente las poblaciones encima de los 100,000 habitantes tienen un acceso a internet relativamente estable, no como el del profesor Alejandro, ¿no? Pero en términos generales la gente puede allegarse de sistemas de información con los cuales nosotros podemos identificar procedimientos, podemos identificar elementos en comunes, podemos identificar tendencias del consumo y eso realmente lo hace mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vemos un conflicto armado y empieza la publicación, ¿no? Empieza la maquinaria a sacar publicaciones, a establecer comentarios, a establecer juicios, a elaborar videos y esto nos va dando una tendencia. Entonces, esto nos permite que la adquisición de datos hoy en día sea muy fácil y si tengamos un número ilimitado de esos datos y que dependa de la investigación de mercados, qué es lo que nosotros queremos determinar. Para el punto número 2, dentro del proceso de la preparación de los datos, tendríamos la exploración de los datos, donde vamos a determinar la calidad de los datos que hoy en día no están en duda, la revisión y distribución del análisis entre las variables y el análisis posterior que hacemos, que repito, hoy en día esto no tiene mayor complejidad porque, bueno, dentro de nuestros sistemas o de nuestros dispositivos, podemos corroborar la cuenta de la persona, podemos corroborar sus gustos, ¿no? E incluso si podemos meternos un poquito más, seguramente en su Facebook tienen una foto de ustedes, una foto de perfil, de hecho también en su WhatsApp tienen una foto de perfil y por ejemplo en Instagram seguramente tienen 552 fotos de su carita, ¿no? O sea, y entonces esto hace que
la exploración de los datos esté corroborada, confirmada y certificada de que son ustedes. Si no queremos verificar los datos vía Facebook, vía Instagram, vía WhatsApp, bueno, pues a través del motor de búsqueda de Google, Google nos solicita para poder acceder a nuestras aplicaciones y a nuestros correos electrónicos desde nuestro dispositivo, que su cuenta tenga una foto. Y en los requisitos, seguramente ustedes no recuerdan, pero en sus requisitos viene su nombre completo. Y en algunos casos les pide, y si han verificado Google Maps y por ahí, por curiosidad, cuando eran muy jovencitos, querían ver cómo se veía su casa desde el satélite, que seguramente algunos de ustedes hicieron, pues su casa está verificada también, y así nos vamos. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente toda la información está disponible para que la exploración de los datos sea confirmativa. Y después, en el número 3, vamos a tener la limpieza de los datos. Que esta limpieza de los datos tiene que ver hoy en día con lo que estemos buscando. Vamos a ver el número de personas que ven los partidos de la Champions League en miércoles y en jueves, y entonces vamos a descartar a, no sé, todas las mujeres que están trabajando en oficina. ¡Fum! Ellas no nos sirven porque evidentemente no tienen ni tiempo, ni el gusto, ni la preferencia para ver este tipo de eventos, ¿no? Vamos a analizar los nuevos modelos 2022 de automóviles. Ok, entonces, ¿quién puede entrar en ese grupo? Y entonces empezamos a hacer la exploración, ¿no? Evidentemente, si hablamos de los niños que tienen cuentas de Facebook e Instagram, esas las eliminamos y esa limpieza nos permite asegurarnos que los datos sean correctos. Un segundo. ¿Sale? Y entonces así se hace la limpieza de los datos y en cuarto lugar vendría la transformación de los datos. Es solamente darles un formato y una orientación a partir, repito, de lo que es nuestra marca, a través de lo que es nuestro producto o a través de lo que es el concepto que estamos buscando. Y esto lo que nos permite es hacer una escala de datos bien definida, bien estricta, para determinar cuáles son el análisis para producir perspectivas más significativas. Porque recuerden que la investigación de mercado no es otra cosa más que una perspectiva aplicada a algo que nosotros queremos conocer. Luego, dentro de la preparación de dentro del proceso de preparación de los datos, nosotros tenemos que establecer que no siempre este orden que acabamos de mencionar es el más adecuado. Hay ocasiones en que primero tenemos que hacer la limpieza de los datos y después la accesibilidad de los datos. Aunque esto no siempre se da, casi siempre utilizamos este procedimiento tal cual se los acabo de describir, pero en ocasiones por la experiencia del investigador de mercado o por su equipo o por las condiciones de lo que queremos responder, podemos modificar la ruta y a partir de diferentes escenarios, donde lo que nosotros a lo mejor queremos como primer elemento es la transformación de los datos que me den un formato y una orientación. O tal vez lo que yo necesito primero es establecer la exploración de los datos para asegurarme que mi pregunta, que mi concepto, que mi imagen o que la marca quiere determinar. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a tratar de utilizar el formato, pero no siempre es obligatorio. Una vez pasado este tema, nosotros hablaríamos de las estrategias del análisis de los datos. Y cuando hablamos de la estrategia, debemos considerar los primeros pasos del procedimiento. Y dentro de la estrategia, lo que nosotros tenemos que evaluar es, primero que nada, la definición del problema. ¿Qué estamos buscando?
qué respuesta queremos resolver, qué inquietud de la marca, del producto, del concepto nos hace hacer la investigación de mercados y sobre todo, qué respuesta le vamos a otorgar, para qué nos sirve esa definición del problema. Una vez que tenemos bien definido el problema, lo que nosotros vamos a hacer es el desarrollo del enfoque. Y dentro del desarrollo del enfoque, lo que nosotros vamos a establecer es a quién va dirigido, por cuánto tiempo va dirigido, vamos a analizar el precio, vamos a analizar la cantidad, vamos a analizar la satisfacción, vamos a analizar la competencia, y este es el enfoque que nos permite asegurarnos de las diferentes variables que nosotros podríamos tener. Después ya viene, una vez que analizamos los datos, el diseño de la investigación, a quién, cuándo, dónde y por qué les vamos a preguntar, y de ahí vamos a hacer el análisis de los datos. Entonces, nosotros podemos establecer, aquí en estos dos hay análisis de los datos previos, y aquí hay análisis de los datos en el desarrollo de la investigación de mercados. ¿Vale? Ya con el diseño de la investigación, nosotros podemos hacer un análisis preliminar de los datos que nosotros hemos recibido y si realmente están correlacionados con los que nos determinaron la definición y el desarrollo del enfoque. Por lo tanto, aquí sí, ustedes como personas que a lo mejor trabajaran dentro de la investigación de mercado o de la mercadotecnia, tendrían que establecer cómo es que quieren hacer su análisis. Y aquí ya dependería estrictamente de las habilidades que ustedes pudieran tener. Una vez que nosotros establecimos esos puntos, tenemos que establecer las escalas de medición usadas para ejercer una fuerte influencia en la elección de las técnicas estadísticas. Si queremos volumen, hay una clase de elementos estadísticos. Si queremos características, hay otros elementos estadísticos que nos ayudan. Si queremos establecer tendencias, hay estadísticas que nos ayudan. Entonces, tendríamos que establecer que las técnicas estadísticas son las que más se aplican a lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos que hablar forzosamente que dentro de las estrategias de análisis de los datos es importante establecer los elementos estadísticos. Y algunas técnicas estadísticas son adecuadas para examinar las diferencias entre variables, otras para evaluar las magnitudes y otras para evaluar las predicciones. Denme un segundo porque... Ahorita continuamos. Gracias, muchachos, por esperar. Perdón, es que mi Becky se puso ahí como loca. Y decíamos que dependiendo del tipo de estadística, nosotros tendríamos que establecer qué elemento nosotros vamos a verificar y cómo lo vamos a verificar. Porque es importante que nosotros le apliquemos estadísticas a el análisis de los datos, porque aquí los podemos agrupar y los podemos analizar de manera más precisa. Y aquí ya entraríamos a lo que son las técnicas estadísticas. Y tenemos dos técnicas estadísticas por naturaleza y por uso y costumbre más utilizadas. Lo que son las técnicas univariadas, que son recomendables cuando hay una sola medición para cada elemento de la muestra, ¿sale? Y cuando hay varias mediciones, nosotros vamos a utilizar las multivariadas. Ejemplo, quiero saber la edad de las personas que consumen Red Cola. Es solamente una unidad de variable. Entonces son técnicas univariadas. Quiero conocer las personas que compran Red Cola de 3, 6 y litro y medio, ¿no? 1.5 litros.
Esas técnicas, aunque tenemos la misma pregunta, tienen diferentes respuestas. Por lo tanto, tendríamos que establecer qué necesitamos determinar y cuándo lo necesitamos determinar bajo el concepto de técnicas estadísticas univariadas o técnicas estadísticas multivariadas. Por lo tanto, las técnicas multivariadas son convenientes para el análisis de los datos cuando hay dos o más mediciones de cada elemento y las variables se analizan al mismo tiempo en una forma conjunta, ¿no? Al final, cuando utilizamos el método estadístico, me va a decir que hay 3 millones de personas que compran Red Cola de 600 mililitros. De esos 3 millones, hay 1.5 que también compran de 3 litros y 600, y hay 2 millones que compran de 1.5 y 600. Y entonces ahí yo podría utilizar las técnicas multivariadas para poder establecer qué nos funciona mejor. Y entonces lo que tenemos es que las técnicas multivariadas se interesan en las relaciones simultáneas entre dos o más fenómenos, como hemos señalado, y es importante que lo recalquemos en varias ocasiones porque sí es importante que lo tengamos claro. Entonces, vamos a tener diferencias técnicas entre las univariadas y las multivariadas. Las univariadas nos van a dar promedios, ¿no? Y estos promedios nos van a ayudar a determinar condiciones. El 53% de la población quiere Coca-Cola. El 35% de la población quiere Pepsi. El 11% de la población requiere Red Cola. Y ese promedio nos va a ayudar muchísimo. Y en las técnicas univariadas también nos va a dar varianzas. Las personas también pueden darnos varianzas en las cuales nos puede decir que las personas deciden la Red Cola de 3 litros en lugar de la de 1.5, porque baja el precio y sube la cantidad. Y entonces son formas en las cuales nosotros podemos establecer hacia dónde dirigirnos. Y ya casi para finalizar, para que ya se vayan a comer, perdón, tenemos algunas técnicas estadísticas que pueden ser univariadas o multivariadas. Entonces, las primeras son las nominales, donde dice que los valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia, relaciones de igualdad, desigualdad o relaciones entre clases. Y tenemos lugares de nacimiento, género y estado civil. Aquí perfectamente podemos utilizar técnicas univariadas. Después, dentro de las técnicas de la ordinalidad, tenemos elementos mutuamente excluyentes, hombres y mujeres, órdenes lógicos, que por ejemplo serían las edades, los sexos o las capacidades económicas. Después tendríamos cada categoría es más alta y mejor que la anterior, que aquí hablamos, repito, de la clase social, y aquí podemos establecer un elemento univariado de excelencia, bueno, regular, malo, pésimo, en relación a una pregunta, a una sola pregunta, que es el nivel educacional. A partir de mujeres, de hombres, o a partir de zonas geográficas, o a partir de poderes adquisitivos. Y si bien pueden ser varias variables, estamos buscando una sola respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pasamos a los bloques multivariados, donde tenemos lo que son los intervalos, que nos hablan de que los valores representan magnitudes, establecen órdenes y distancias y encuentran diferencia entre valores de tamaños constantes. Y aquí lo que nosotros buscamos es responder dos preguntas.
¿Usted toma agua para bajar de peso o usted toma agua para sentirse sano? Y entonces siempre vamos a encontrar dos respuestas que nos aclaren dichos elementos, dichas dudas y que de alguna o de otra manera nos ayuden a responder claramente lo que estamos buscando. Sí es importante que nosotros consideremos estos factores para determinar si nuestra técnica es univariada o multivariada. Y en el último punto tendríamos lo que son las razones, que estas son técnicas estadísticas que son multivariadas porque evidentemente nos van a dar un fundamento multifactorial de por qué sí o por qué no, donde hablamos de características de clases de intervalos, clases sociales, clases de compra, volúmenes de compra, posicionamientos de compra, enfoques de compra, y también nos habla del punto cero, que representa la ausencia de las características. No veía por qué comprar el artículo, pero lo adquirí. No le vi en principio la utilidad, pero lo adquirí. No veía la posibilidad de adquirirlo, pero sí lo adquirí. Y eso nos da un múltiple de razones que nosotros podemos analizar desde el punto de vista de la preparación de los datos, de la investigación de mercado y de la estadística aplicada a estos dos elementos. Y ahí podemos analizar la estatura, el peso, la distancia, podemos analizar el número y podemos analizar la combinación de dichos factores. Por lo tanto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los primeros dos elementos son técnicas univariadas y los dos elementos posteriores son multivariados. Y esta sería la forma en que nosotros estaríamos preparando los datos para determinar una respuesta más precisa a una o varias preguntas que nosotros tenemos determinadas. ¿Dudas, muchachos? No, maestro, bastante claro. Ok, entonces pues ahí le dejamos antes de que se me corte y antes de que mi internet se ponga rebelde. ¿Dudas? ¿Alguien más de aparte de Liliana tiene dudas? ¿No? Digan, hablen ahora, callen para siempre. ¿Cómo estás, Susi? ¡Qué milagro! Está bien, profe. Aquí andamos. Órale, Con pues. calor. Sí, hace bastante. Sí, ya está mejor de su estómago. Que andaba Ya andamos mejor, ya andamos mejor. Me hizo vudú la señora y me quería eliminar, pero no me dejé. Ok, está bien, profe. Cuídense mucho, nos vemos Gracias. la próxima semana. Descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. maestro.